Bueno, y por supuesto hablamos hoy aquí en el set de Red Más Noticias acerca de todo lo que ocurrió en esta asamblea de la ONU en relación a Venezuela y en relación a Venezuela y Colombia. Para eso saludamos a nuestro invitado Carlos Patiño, internacionalista, profesor de la Universidad Nacional. Profesor Patiño, bienvenido, buenas noches. Hola Paula, buenas noches. Pues mire, estamos preocupados. ¿Cómo leer todo lo que sucedió hoy, lo que se dijo hoy con el vicepresidente de los Estados Unidos entregando unas declaraciones muy contundentes y el presidente de Colombia al lado? Pues es que es para estar muy preocupados. La declaración de Mike Pence es una declaración sin precedentes de los Estados Unidos con respecto a la relación bilateral entre Colombia y Venezuela. Nunca, ningún gobierno, ni demócrata, ni republicano, había hecho una declaración de este tipo y de este calibre. Ni en la crisis de 2008, ni en las crisis anteriores, ni en las crisis de la década de 1980, nunca un gobierno norteamericano ha dicho estaría al lado de Colombia en contra de Venezuela. Esto, digamos, cambia completamente el panorama y además el contexto en que lo hace es el contexto de la movilización de tropas de Venezuela hacia Colombia en la frontera con el Táchira, tropas además que parecen ser fuerzas especiales venezolanas, que eso ya le da otro contexto distinto, no son los soldados regulares que habían intervenido o habían ocupado algunos territorios en Colombia. Y esto, si uno lo lee distinto, distinto quiero decir desde el punto de vista realista, no solo la declaración, lo que hay de fondo es que Estados Unidos puede tener información muy seria de cuáles son las intenciones de provocación militar que puede tener Venezuela en este momento. Carlos, todos sabemos que la retórica en la política juega un papel, los hechos juegan otro papel. A veces coinciden y a veces no coinciden la retórica con los hechos. La gente que está allá en sus casas en este momento comiendo se pregunta, hombre, ya hemos oído en el pasado la posibilidad de un ataque de Venezuela y nos amenazan y se van hasta la frontera, se atraviesan la frontera. ¿En este momento hay algo distinto, fuera de la posible información que pueda tener el gobierno de Estados Unidos? ¿Usted ve que el tablero de una posible agresión de Venezuela a Colombia y la consecuente defensa de parte de Colombia, ya sea con Estados Unidos o sin Estados Unidos, que ya eso es otro cantar, ¿usted cree que la probabilidad está más cercana? Esa es una pregunta muy importante, Mauricio. Frente a dos partes distintas de tu pregunta, la probabilidad y si hay algo distinto. ¿Hay algo distinto? Sí. La declaración de Mike Pence es algo absolutamente distinto, extraordinario. Una declaración de este estilo nunca se había presentado. Segundo asunto, el régimen de Venezuela está en una situación de crisis muy aguda, muy profunda y puede estar actuando como los estados que están en crisis, que actúan de una forma de que pueden, digamos, entrar a acciones militares exteriores para dispersar o disuadir de la crisis interna que tiene. Y el tercer asunto distinto es que no se había presentado hasta ahora una movilización de tropas especiales venezolanas hacia la frontera. Y eso sí es un hecho diferente. Que vayan a actuar o no, esa es, digamos, la incertidumbre. Obviamente para Colombia esto es el peor escenario y Colombia tiene que rechazar de alguna manera cualquier escenario de intervención militar dentro de Venezuela. Profesor Patiño, en caso de que llegara a darse una intervención por parte de los Estados Unidos, ¿cómo se configurarían esas fuerzas? No solamente en la región, sino a nivel internacional. Se lo pregunto por los apoyos que se sabe le da Rusia y China a Venezuela. ¿Ellos estarían dispuestos a venir a pelearse una intervención de estas? Bueno, esa es una pregunta de la incertidumbre y nadie lo sabe. Y aquí hay que recordar que si bien Venezuela es un régimen aislado, en el contexto de América Latina no está completamente aislado. Conserva un apoyo importante de Bolivia, conserva un apoyo absolutamente sustancial de Cuba y conserva obviamente un apoyo sustancial de Nicaragua. Y detrás de ellos están Rusia y China. Y en el caso de Rusia y China, el apoyo en Venezuela es absolutamente directo. No solamente es un apoyo financiero, sino un apoyo en armamentos y en entrenamiento de tropas especiales. El asunto es que yo creería que es muy poco probable que Rusia y China intervengan en cualquier acción militar que suceda en Venezuela, pero sí son avaladores diplomáticos y políticos frente al gobierno de Nicolás Maduro y frente a cualquier intento de cambio de régimen. Carlos, el presidente Duque ha dicho por una parte que no es belicista, que no apoya una intervención militar. Por otra parte, ha propendido y ha defendido que haya una salida institucional para Venezuela. Y lo veíamos en estas imágenes sentado al lado de Mike Pence mientras decía, y vamos a defender a Colombia, y sentado al lado de Donald Trump mientras hacía chistes sobre lo ridícula que es el ejército venezolano y lo fácil que sería derrocar a Nicolás Maduro. Si usted fuera Iván Duque, ¿qué tipo de política tomaría en este momento? ¿Tratar de distanciarse un poquito de Estados Unidos? Cosa difícil, por supuesto. ¿O terminar ahí al lado mientras Estados Unidos dice, vea, ¿sabe qué? Yo voy a enfrentarme a Venezuela y de por medio tengo este pollito que se llama Colombia y lo voy a defender? A ver, Mauricio, con ese pollito. ¿No le parece una imagen parecida o no?
Es que me tengo que reír porque es absolutamente una descripción perfecta, además con la imagen del pollito. Pero la verdad es que la posición de Colombia, la única que puede tomar es la que en últimas está haciendo Iván Duque, que además hay que decirlo, es la posición que hereda de Juan Manuel Santos. Colombia no puede avalar una intervención militar, pero Colombia además frente a una agresión militar tampoco tiene cómo defenderse. Ojo que esto es muy importante. Por más que se rían del ejército de Venezuela muchísimos por la crisis, por la indisciplina, por lo que pueda pasar, Venezuela tiene un equipamiento militar contra el que Colombia no tiene ninguna capacidad de defensa. No tenemos baterías antiaéreas, Bogotá no tiene una sola batería antiaérea, no hay radares operativos, más de unos muy pocos y digamos con una operatividad muy limitada. La capacidad del equipamiento militar no es de disuasión estratégica internacional, nuestro equipamiento militar es básicamente de uso interno y los aviones más fuertes que son los Cafir pues no tienen la capacidad que tienen los aviones Sukhoi. No podemos caer tampoco en un debate digamos sofista, decir que Venezuela no tiene con qué movilizarlo, no tiene tropas, no hay pilotos, etcétera. En una condición militar hay que tener claro que el riesgo parte de quien tiene los equipos y el entrenamiento para actuar. Y Venezuela tiene los equipos y tiene teóricamente el entrenamiento para actuar. Ahora, Colombia no puede y no debe participar en una intervención militar. La crisis para Colombia sería mucho mayor. Sin intervención militar ya tenemos una crisis humanitaria absolutamente compleja. Con una intervención militar el asunto se vuelve prácticamente inmanejable para Colombia, mucho más cuando tenemos varios miles de kilómetros de frontera, tenemos varias ciudades de frontera en situación grave, Cúcuta, Arauca. La situación de Arauca es absolutamente vulnerable y la situación de los llanos orientales es absolutamente vulnerable para Colombia. Profesor Patiño, con esa salvedad que usted nos hace acerca de cuál es la capacidad de defensa que tiene Venezuela, ¿cómo interpretar entonces la reacción que ha tenido Nicolás Maduro? Además, después también de que se le sigue cerrando el cerco, vienen más sanciones que ya incluyen incluso a su esposa, y él dice, yo quiero hablar con Donald Trump. ¿Está asustado Nicolás Maduro? Yo no sabría decir si está asustado, pero creo que está buscando una especie de salida al estilo Kim Jong-un, tratando de buscar una especie de alternativa diplomática directa con el presidente Trump, tratando de disuadir al gobierno norteamericano para mostrar que Venezuela no es ni un peligro ni es un desastre y que quizás podría tener una negociación directa. Esto lo digo porque la conversación entre Donald Trump y Kim Jong-un de manera directa sentó un precedente para lo que algunos llamarían los regímenes, digamos, criminales o los regímenes que son criticados por ser fraudulentos en el contexto de la comunidad internacional, y esta es, digamos, una estrategia diplomática que para estos regímenes apareció después de la conversión con Kim Jong-un. Muy bien, pues profesor Carlos Patiño, como les contábamos, experto en temas internacionales, profesor de la Universidad Nacional, muchas gracias por haber estado hoy aquí dándonos luces acerca de todo lo que sucedió hoy y que claro que sí, genera un escenario de incertidumbre para todos los colombianos. Muchas gracias, Paula, muy amable. Buenas Gracias. noches.